Buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Acompáñenme en la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Misericordia, Señor, he pecado. Señor mío y Dios mío, yo creo en Dios. Yo confío en Dios y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo. Señor Jesús, en ti confío. Enséñame esta noche, Jesús, a vivir las virtudes como tú, y que como fruto ya no sea yo quien viva en santidad y misericordia, sino tú en mí. Amén. Bueno, hermanos, qué gusto ver que la mayoría se ha podido conectar. El resto estará conectado en Facebook Live. El resto estará conectado en Facebook Live y entonces les damos la más cordial bienvenida a la comunidad de hombres católicos San José en su programa Testigos de su Misericordia. Estamos muy felices y contentos. Hoy hicimos una invitación personal a cada uno de las 53 personas que han estado desde la fundación de nuestra comunidad y que la gran mayoría ha estado perseverando. Unas que se logran conectar en el Zoom no tienen dificultades en cuanto pueden, porque no tienen dificultades en el trabajo, familia o servicio en la parroquia. Y otros que nos están siguiendo en Facebook Live, en donde cuesta un poquito más interactuar. Y finalmente están recibiendo, todos los 53 están recibiendo los videos para poderlos ver en cualquier momento y el PDF de cada una de las enseñanzas para que puedan hacer cada uno sus propios ejercicios. Como esa invitación la hice personal, pues la respuesta fue personal y me llenó de mucha alegría y gozo de ver que muchos hermanos me ofrecieron que este día se iban a conectar, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Así que les abrazamos. El hermano Marvin, que es uno de los fundadores, me dijo que hoy iba a estar conectado, espero que lo esté en Facebook Live. Le damos un abrazo a uno de nuestros fundadores, hermano. Yo sé que ustedes no lo conocen, ¿sabe? Acabamos de cumplir 7 años. Todavía no hemos celebrado nuestro 7º aniversario. Fue el 15 de junio de este año. 7 años ya llevamos de perseverar en el Señor, en esta amada comunidad de hombres católicos San José. Y uno de los iniciadores, junto con Tonito Chan, que les manda a todos muchas saludes y los bendice, porque también me dijo, a él se le dificulta mucho conectarse, pero envió su bendición para cada uno de nosotros y nos instó a que perseveremos en el estudio y en la enseñanza. Y nos felicitó por lo que hemos estado haciendo durante estos años. Igual Marvin es uno de los propiciadores, me recuerdo, cuando íbamos a su casa, ¿verdad? Todavía al principio íbamos a las casas. Estamos de la casa de Tonito, nos pasábamos a la de Marvin, a la de David Soleil, y así. Cada uno iba poniendo su casa, los que podían, y de ahí nos fuimos ya al hogar San José, y posteriormente ya a la parroquia San Nicolás de Tolentino. Ese ha sido el camino que hemos recorrido. Bueno, pasamos por el edificio Crece también, donde Marvin fue parte importantísima en el desarrollo de los seminarios gratuitos que se dieron para emprendedores y empresarios sobre liderazgo, servicio al cliente, madurez, trabajo en equipo, en fin. Un saludo a todos tus colaboradores, Marvin, yo los estimo mucho, los recuerdo con mucho cariño. Espero que estén poniendo en práctica lo que aprendimos juntos en esa ocasión. Bueno, solo quiero saber si Freddy ya tiene sonido. Si solo escucha y no tiene sonido, pues voy a dar inicio entonces yo a la enseñanza del día de hoy. Hemos estado, hermanos, estamos en el tema número 2, que se llama espiritualidad y carisma, y dentro de ese tema hemos estado desarrollando las reflexiones sobre el catecismo de la Iglesia Católica.
¿Para qué nos estamos introduciendo en la espiritualidad del predicador? Pues para aprender a vivir la vida del Espíritu Santo. Y a la vez, a través de estas reflexiones sobre el catecismo, vamos a aprender y estamos aprendiendo a preparar una enseñanza, prédica, reflexión, basándonos en el contenido del catecismo, ¿verdad? Para que podamos nosotros aprender. Y así, en cualquier momento que nos requieran desarrollar un tema, pues podamos buscarlo en el catecismo de la iglesia y ya sabemos, ya estamos aprendiendo cómo párrafo a párrafo podemos ir en esa lectio divina, ¿verdad? Leyendo, comprendiendo, encontrando los elementos, meditando, reflexionando y haciendo la oración contemplativa para poder desarrollar un tema en base de esa enseñanza básica, en donde no hay pierde para cada uno de nosotros, de lo que se enseña de la doctrina de Jesús, protegida por la iglesia y avalada por la iglesia. Bueno, para ello estamos profundizando acerca de las virtudes y entre ellas las virtudes humanas que se denominan también cardinales y que son 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hemos podido reflexionar, si nos da tiempo hoy, yo les haré un resumen al final de lo que he recibido esta semana. Yo espero que todos lo hayan recibido. Al rumiar y meditar en mi corazón, lo que es cada una de estas virtudes y la práctica que Dios me está pidiendo a través de Jesús que yo ponga en práctica. El Señor quiere que yo sea prudente. El Señor quiere que yo manifieste la justicia de Jesús, la prudencia de Jesús, la fortaleza de Jesús y la templanza de Jesús. Eso me pidió a mí el Señor a través de esa enseñanza que me la dieron los hermanos. Y cada uno de los hermanos le puso lo que el Señor le dio en su corazón para que enriquecernos a cada uno de nosotros. Bueno, hoy le toca como lector al hermano Freddy Arias de nuevo, pero no tiene su sonido, así que yo voy a asumir la responsabilidad. El tema que le toca al hermano y que hoy vamos a compartir es las virtudes y la gracia. Si usted está anotando, pues anote ahí. Vamos a ver las virtudes y la gracia. ¿Qué relación tienen esas virtudes humanas, que son las virtudes cardinales, con la gracia de Dios? Eso es lo que vamos a reflexionar en este momento. En el numeral 1810 del Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente: las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y nos dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Bueno, entonces, el Señor, como siempre, sale a nuestro encuentro en la enseñanza y dice que, porque cuando terminamos las virtudes humanas, y eso nos ha pasado a todos y lo empezamos a estudiar, yo me encontré con que las virtudes, qué difícil, ¿verdad, hermanos? Porque aunque esté explicada con facilidad y sencillez en el lenguaje que utiliza el catecismo, el cuestionamiento personal es duro. Bueno, Carlitos, ya antes tal vez no conocías esta virtud, pero ahora esa virtud, que es una virtud humana, que tú la puedes adquirir mediante la educación, tu formación, mediante actos que tú eliges en tu libertad y perseverando en ella, tú la puedes adquirir, dice, ¿verdad? Con esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo, Carlos, pero tienes que cumplir con las exigencias de cada una de las virtudes. Y esto yo me encontré, ¿verdad? Con la belleza de las 4 virtudes. La belleza que me cuestionó personalmente. Y espero que tú estés cuestionando. Cuando nos cuestionamos por la enseñanza de Jesús, hay que ver a Jesús sentado frente a nosotros a sus pies, y nos está viendo personalmente a nosotros, cada uno de nosotros, con sus ojos de amor y con la sabiduría del Maestro, con el respeto que le tenemos a su santidad. Y me dijo, Carlos, mira, no tenés que, este punto de las virtudes no es para que lo pases de largo, pero lo tenés que aprender, lo tenés que meditar, lo tenés que contemplar, y cuando ya lo hayas rumiado y hayas permitido que mi espíritu
te haga llegar el conocimiento y la enseñanza que yo te quiero dar en eso, para que tú mejores tu vida personal, espiritual y te santifiques, Carlos. Cuando hayas logrado eso y encuentres esa esencia de mi mensaje y empieces a asumirlo y te dejes cuestionar por él, entonces ya estarás listo para lo que hoy te estoy diciendo. Esas virtudes humanas van a ser purificadas y elevadas por mi gracia, nos dice el Señor. Y eso es lo que nos acaba de decir. Quiere decir que todos nosotros podemos aspirar a estas virtudes humanas. Todas las personas, hermanos, sean creyentes o no. Sean creyentes o no, estas virtudes son humanas para una persona humana. Todo ser humano puede accesar a estas 4 virtudes. Ahora, lo que le va a hacer, va a hacer superar la dificultad que se tiene para poder imitarlas como las practica Jesús, es que necesitamos de la gracia de Dios. Y entonces ahí vemos la gran diferencia. Hay muchos seres humanos que andan en la vida practicando esas 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las están practicando, ¿verdad?, en el nivel humano. Y entonces en ese nivel pues accesan a lo humano. Pero el testigo de la misericordia de Jesús, el llamado a predicar, las tiene que vivir más profundamente y tienen que ser purificadas y elevadas por la gracia divina. Le pongo un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, ¿verdad?, el celibato de los sacerdotes. Las personas en el mundo pues utilizan la virtud de la prudencia y dicen, bueno, es que claro que yo tengo que discernir entre el bien y el mal, pero yo creo que ¿por qué al sacerdote no le permiten casarse, pues? ¿Verdad? Yo creo que eso es bueno, que se casen. Entonces él está utilizando la virtud de la prudencia para hacer su discernimiento de lo que él considera que ha adquirido en su educación, de que él no ve ninguna dificultad entre el celibato o la libertad que tenga para casarse el sacerdote. Ese es en el plano humano. Pero en el plano espiritual, para vivir la vida del Espíritu Santo, para lo que nos está preparando el Señor, y ya viviéndola podamos ir a ser testigos de su misericordia, nosotros tenemos que purificar por la gracia de Dios ese conocimiento de la virtud para poderla elevar al nivel espiritual que lo ha practicado Jesús. Y entonces viene, en el caso que le estoy poniendo de ejemplo, entonces ya vemos que la virtud humana trasciende, esa prudencia es trascendida por el Espíritu Santo, en donde el sacerdote se dona por amor a Dios y a Jesús y ofrece como una ofrenda viva, agradable y eficaz, santa, al Padre en Jesús de su celibato, de no casarse. Y entonces ahí estas virtudes, tanto de la prudencia, tanto de la justicia, tanto de la fortaleza y la templanza, son purificadas y elevadas por la gracia para que podamos vivirlas como las vive Jesús y las ha vivido Jesús. ¿Ven entonces, hermanos? Entonces hoy el Señor nos quiere enseñar. Ya nos enseñó que las virtudes humanas pues son 4, que tenemos que ya practicarlas, ya escuchamos lo que significa cada una de ellas, tenemos que estudiarlas. Dice, hay que, mediante la educación se va mejorando, mediante actos de mi voluntad también se va mejorando. Yo puedo decir, yo quiero ser más prudente, como algunas de las expresiones que manifestaron ese día, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y ese propósito de mejorar en esa prudencia para no cometer tantas barbaridades en las que uno cree que está bien, pero como no ha tenido ese discernimiento, o el medio en el que utilizó para hacer las cosas, aunque eran buenas, lo hizo de mala manera, entonces la virtud de la prudencia quedó a medias. Al hacer ese examen personal les compartía
A mí me pareció dificilísimo, ¿verdad? Avanzar en cada una de ellas, pero ya estudiando este numeral 1810 comprendo de que lo único que Dios quiere es que yo me disponga a Él. Y entonces Él dice, a través de su gracia va a purificar y elevar estas virtudes para que yo pueda cumplir con el envío de Jesús, imitar a Jesús en las virtudes. Con la ayuda de Dios, nos dice el catecismo, pues vamos a forjar nuestro carácter, o sea, ese carácter firme, para mantenernos firmes en el cumplimiento de la virtud y dar soltura en nuestra vida en la práctica del bien, porque las virtudes, como vimos al principio, pues lo que hacen es conducirnos a hacer el bien, a ser buenos, hermanos, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Por eso el hombre virtuoso, dice, es feliz al practicarla. Bueno, aplicándonos eso a nosotros, vamos a decir, las virtudes humanas adquiridas por mí, Carlos, tú puedes poner tu nombre, mediante mi educación, mediante actos deliberados de mi libertad y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. Con la ayuda de Dios, yo, Carlos, forjo mi carácter y adquiero soltura en la práctica del bien. Yo, Carlos, como hombre virtuoso, soy feliz al practicarlas. Amén. Entonces, esta manera de aprendizaje, de poner nuestro nombre y apropiarnos de la palabra, nos ayuda a que estemos conscientes del compromiso que estamos adquiriendo ante el Señor. No es ante nadie más, hermanos. Yo estoy adquiriendo este compromiso de ser hombre virtuoso y feliz al practicar las virtudes ante Jesús. Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Estoy siendo auténtico y verdadero en el ofrecimiento que le estoy haciendo a Jesús? Es el cuestionamiento. Para que yo pueda decir, bueno, sí, verdaderamente yo quiero ser ese hombre virtuoso o no. Estoy también consciente de que yo voy a hacer mi esfuerzo, pero el mayor beneficio va a ser de la gracia de Dios. Estoy consciente de eso, que yo dependo de la gracia de Dios. Me mantengo en gracia de Dios para que el Señor fortalezca mis virtudes y fortalezca mi carácter. Esos son los cuestionamientos que se hacen en la oración de contemplación. Y ahí es donde va brotando entonces el compromiso de un católico fiel, de un testigo fiel de la misericordia de Dios. Es aquel que acepta el desafío de practicar esas virtudes humanas potenciadas por la gracia de Dios. Y al saber yo esto, digo, entonces, Señor, yo tengo que ir a donde recibo tu gracia, Señor, los sacramentos, la Santa Misa, especialmente la Eucaristía. O en la lectura divina de la palabra de Dios, o en la comunidad, o en mi familia, o en los pobres, en fin, que en muchos lugares, como vamos a seguir estudiando, que nos vamos a encontrar con Jesús resucitado, donde recibimos la gracia de Dios. En el numeral 1811, también nos hace ver el catecismo algo importante. Para el hombre herido por el pecado, si yo peco, Carlos, ¿verdad? No es fácil, dice, guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. Mira, es una gran enseñanza esto. Pero si solo la escucho, hermano, y digo, ay, qué bonita la enseñanza, ay, qué profunda la enseñanza, ay, qué lindas las palabras, qué difícil eso. Y no me lo apropio, hermano, es como que si pasó el agua en el río y yo estoy ahí y soy una piedra en el lecho del río, y pasa el agua del Espíritu Santo y de la enseñanza sobre las virtudes, y llega un momento en que el Señor viene como pescador y saca la piedra, la rompe, y adentro de la piedra no hay humedad, no ha calado el agua del Espíritu Santo, está seca. Que no nos suceda eso a nosotros, hermanos. ¿Verdad? Que no nos suceda eso. Entonces, para ello, el Señor utiliza esta parte del catecismo para decirnos que cuando estamos heridos por el pecado, no vamos a poder mantener un equilibrio moral. ¿Qué equilibrio moral vamos a
a mantener, que se rompe el equilibrio porque estamos pecando. Y este pecado es un pecado consciente. Entonces cada uno de nosotros debe de reconocer sus pecados haciendo ese examen de conciencia al que nos invitó Santa Sor Faustina cada noche. Ahí solitos en nuestra almohada con el Señor, con los ojos cerrados en silencio. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a hacer mi examen de conciencia del día de hoy, especialmente en el amor, en la misericordia. He sido misericordioso conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos de comunidad, con las personas que me han pedido ayuda. He sido misericordioso. No he ofendido a Jesús haciendo lo que no debo. He pecado. Entonces nos vamos a encontrar con Jesús en la noche, allí en nuestra habitación. Y entonces el Espíritu Santo nos va a hacer ver aquello que está afectando nuestro equilibrio moral. Porque el Señor quiere que cada día tú retomes y renueves el compromiso de recibir la gracia de Dios para poder perseverar en la búsqueda y el cumplimiento de cada virtud. Esa es la respuesta a lo que yo sentí. Yo sentí que yo no iba a poder cumplir con esas virtudes solito. Y tengo razón, y si tú lo has pensado, también tienes razón. Solos no podemos, hermanos. No podemos. Solamente vamos a vivir una virtud que nos ha dado Dios como ser humano, pero que no accesa a la virtud espiritual que quiere Jesús que nosotros vivamos para poder vivir la vida del Espíritu Santo. La persona la puede vivir en el mundo. De hecho, cada uno de nosotros ha vivido esas virtudes en el mundo, pero no llega a la esencia final, al contenido esencial que tiene esa virtud, ya movido por la gracia de Dios, purificado, ¿verdad? Y llevado a plenitud. Entonces, el mismo catecismo nos dice la conclusión a la que también le comparto que he llegado, que yo quiero pedir siempre esa gracia de luz y de fortaleza al Señor. Y hay que pedirle, hermanos, que esas virtudes humanas sean transformadas por su gracia en virtudes espirituales como Jesús, que nos dé la gracia de su luz y de su fortaleza, que nos permita recurrir a los sacramentos para estar llenos de la gracia de Dios, que podamos disponer nuestro corazón a cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones que nos hace para que amemos el bien y nos guardemos del mal, pero que ya conscientemente. Entonces finalizo esa reflexión diciendo que yo estoy consciente que como hombre, yo, Carlos, herido por el pecado, no me va a ser fácil guardar mi equilibrio moral. Por lo tanto, tengo que salir del pecado y accesar a la gracia. Solo el don de salvación por Cristo me otorga la gracia necesaria, porque Él es el que ha vencido el pecado por mí y para que yo pueda ser libre y reciba la salvación, para que yo pueda perseverar en la búsqueda de las virtudes espirituales. Yo, Carlos, debo pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo y seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarme del mal. Yo me detengo un momento aquí, hermanos, porque es muy importante esta toma de conciencia. Si yo pongo ahí, yo, Carlos, debo pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, yo no lo tengo que estar pensando en que se lo dije a usted, a cada uno de ustedes. ¿No? No tiene sentido. O que le voy a contar a mi mamá, le voy a decir, mira mamá, fíjate que yo debo pedir siempre la gracia de Dios y de fortaleza de Dios. Bueno, sí, bueno, qué bueno que se lo conté, pero lo importante no es contarlo. Lo importante es vivirlo. Ahí es donde está lo importante. Donde yo estoy comprometiéndome con mi nombre, con Jesús, para pedirle la gracia de luz y de fortaleza. ¿Y usted cree que no me la va a dar? Claro que me la da, ya me la está dando. ¿Y a ti? Pues si tú se la pides en esa sinceridad, pues la va a dar también. Recurrir a los sacramentos. Y si yo no voy ni a confesarme, no voy a la Eucaristía, no voy a Santa Misa, ¿dónde está ese ofrecimiento que le estoy haciendo a Jesús? ¿Me comprendes, hermano y hermana? Sí, este es un compromiso serio con el Señor. Cada vez que yo pongo mi nombre, yo me estoy comprometiendo
Recuérdate que en la Biblia el nombre representa toda la persona, la integridad, cuerpo, alma y espíritu. Y ahí está nuestro corazón, nuestra mente. Es la ofrenda que yo hago a Dios y yo le estoy ofreciendo. Él no me está obligando. Él me dio la palabra en el catecismo para que yo me la apropie. Yo en mi libertad me apropio de eso, pero si voy a cumplir con el Señor, si voy a ser auténtico, hermano. Así que, si yo estoy diciendo que tengo que estar consciente que como hombre puedo pecar, pero no puedo quedarme ahí porque mi equilibrio moral se ve destruido, mi responsabilidad es mantenerme en la gracia de Dios. Y esa es entonces la contemplación que he tenido de este tema. Ahora vamos a darle paso a nuestro hermano Fernando Lau, que nos va a describir, y vamos a iniciar ahora la segunda parte de las virtudes. Las primeras fueron las virtudes humanas, y ahora con él iniciamos las virtudes teologales. Fernando, si estás listo, puedes comenzar. Carlos, hasta ahorita me estoy enterando de ese tema. Bueno, entonces léelo. ¿Lo tienes a la mano o no? No lo recibí, no lo he podido leer en los videos que nos has estado mandando. Ok, va, no te preocupes, Fernando. Vamos, entonces, por ese lado, disculpen, pero prefiero no hacerlo porque lo voy a hacer mal, ¿verdad? Vaya, Fernando. Entonces, pon atención, pues, porque este tema es para ti primero. Gracias, ¿Okay? sí. Bueno, entonces, hermanos, el segundo tema de la parte de las virtudes, una son la primera son las virtudes humanas y la segunda las virtudes teologales. ¿Verdad? Que sea, cuando dice teo, quiere decir Dios, sea relacionadas con Dios. Las otras eran relacionadas con los hombres. Ahora son las virtudes relacionadas con Dios. En el numeral 1812, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Bueno, eso nos dice el numeral 1812. Vamos a ir despacito para irlo comprendiendo. Se lo voy a leer apropiándomelo para avanzar un poco y que usted pueda poner su nombre e ir comprendiendo en qué nos estamos nosotros comprometiendo con Jesús. Veamos entonces. Ahora yo, Carlos C., ponga su nombre. Ahora yo, Fernando, María Rosario, o Freddy, o Alfredo, yo sé que las virtudes humanas se arraigan, dice. O sea, se fortalecen en las virtudes teologales, se enraizan en las virtudes teologales. Tienen como raíz las virtudes teologales. Entonces, las virtudes humanas tienen como raíz las virtudes teologales que van a adaptar mis facultades como hombre para que yo pueda participar de la naturaleza de Dios. Es lo que explicábamos hace un poquito. ¿Verdad? O sea, estas virtudes humanas que yo ya tengo, porque soy humano, están enraizadas, dice, en esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que van a adaptar todas mis facultades como hombre para que yo pueda participar de la naturaleza divina. ¿Verdad? Entonces, ya vimos que las virtudes humanas tienen que ser purificadas y llevadas a plenitud a través de la gracia de Dios. Entonces, hoy nos está diciendo también que esas virtudes humanas necesitan, están enraizadas en las virtudes teologales, que son las que se refieren directamente a Dios. Quiere decir que de Dios proviene primero la virtud, que son esas virtudes teologales, y esas virtudes teologales van a hacer que mis virtudes humanas lleguen a esa plenitud espiritual. Sé que estas virtudes teologales se refieren directamente a Dios, hoy lo estamos aprendiendo. A mí, Carlos, como cristiano, estas virtudes, fe, esperanza y caridad, me disponen a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Entonces quiere decir que ya vimos las virtudes humanas y las estamos estudiando para comprenderlas y mejorarlas,
Y para poder imitar a Jesús tenemos que pedir la gracia de Dios. Ahora estamos viendo las virtudes teologales que son la base y el sustento para que nosotros podamos vivir en relación con la Santísima Trinidad y potenciar y llevar a la plenitud las virtudes humanas. Entonces, esa es la importancia de las virtudes teologales, las que se refieren directamente a mi relación con Dios. Entonces, yo como cristiano me dispongo a vivir esa relación con la Santísima Trinidad y comprendo que tiene como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. O sea, el origen de estas virtudes, el motivo por el que existen y el objeto a donde se refieren es Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Para eso existen esas virtudes teologales. Se originan en la Santísima Trinidad, son para la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y es el motivo que existen porque la Santísima Trinidad así lo ha decidido. Bueno, en 1813, que es el número del catecismo, continúa y dice, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Bueno, entonces aquí ya nos encontramos con que el fundamento, la animación y las características que tengan mis hechos morales como cristiano se tienen que fundamentar en la fe, en la esperanza y en la caridad. Estas virtudes informan y dan vida a todas las virtudes morales. ¿Verdad? Entonces, la importancia que tienen las virtudes teologales es básica. Por eso son la raíz. Ahí tenemos nosotros que concentrarnos primero, hermanos, en practicar y crecer y apropiarnos de estas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, porque de estas tres, las demás virtudes reciben la vida. ¿Qué vida? No la vida que da el mundo como vimos en las virtudes humanas, ¿verdad? Que si no tienen la ayuda de la gracia se quedan en virtudes humanas. No, pero cuando reciben la ayuda de la gracia a través de las virtudes teologales, entonces le dan vida en el Espíritu Santo a esas virtudes y las podemos nosotros practicar como las practicó Jesús. Así que ahora nos dice el catecismo y el Señor que comencemos con fe, esperanza y caridad como sustento y fortaleza y cimiento, y que ya viviendo estas tres experiencias ya podemos asumir el desafío de vivir las virtudes humanas como las vivió Jesús. Ahí está el camino. Bueno, estas virtudes teologales son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Entonces, es un don de Dios que recibimos. Todos lo recibimos como fieles que somos de Jesús. Y nos capacita, dice, para que nosotros manifestemos un testimonio y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Y como hijos de Dios en Jesucristo, merecer la vida eterna. Esta es la importancia de estas tres virtudes teologales que son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en nuestras facultades como seres humanos. ¿Tú quieres esa garantía? ¿Quieres la garantía de la presencia del Espíritu Santo y de la acción del Espíritu en tu alma? ¿Verdad? Entonces se va a manifestar a través de vivir las tres virtudes teologales. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que todas nuestras facultades son transformadas. Bueno, la meditación de esto es que, hermanos, si ya el Señor nos está diciendo de que es fundamento y es raíz, y que de este fundamento y raíz va a recibir vida todas las demás virtudes morales, que en función de estas virtudes teologales estaremos haciendo la voluntad de la Santísima Trinidad, que son infundidas en nuestras almas para hacernos capaces de vivir como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Si estamos escuchando esto, nuestro compromiso debe de ser buscar, hermanos, estudiar, entrar, adentrarnos en el conocimiento de estas tres virtudes, cada una de ellas importantísima.
Entonces, finaliza el compromiso ante el Señor, donde digo, las virtudes teologales en mí, Carlos, fundan, animan y caracterizan mi obrar moral como cristiano. Además, estoy consciente que van a informar y darle vida a todas mis virtudes morales, que son infundidas por Dios en mi alma para hacerme capaz de orar como hijo suyo y merecer la vida eterna. Yo quiero ser como Jesús. Y son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en mis facultades como ser humano que soy. Hoy estoy consciente de que debo profundizar y apropiarme de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, bendito sea Dios. Fernando, qué lindo tema te tocó para que tú lo puedas volver a estudiar. En otra oportunidad te daré otro tema para que compartas con nosotros. Bueno, ahora vamos entonces a adentrarnos en estas virtudes que son tan importantes y vamos a escuchar como lectora a nuestra hermana María Rosario Hernández. María Rosario, ¿me estás escuchando? A ti te toca la virtud de la fe. Puedes comenzar. Vamos, María Rosario. Bueno, no nos escucha María Rosario. Amén. Ah, ok. Vamos pues. Amén. Ya estoy. Ánimo. Bueno, he tenido aquí unas pequeñas pruebas, pero en el nombre de Jesús, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes lo que es la fe. Es un privilegio para mí el estar compartiendo, ¿verdad? Aunque sea un poquito de lo que el Espíritu Santo me ha dado, ¿verdad? Y para eso, pues en este día les comparto, ¿verdad? Que he pasado pruebas, ¿verdad? Pero es por lo mismo que me centré, estudié el tema y entonces espero en Dios que en este momento el Espíritu Santo pues me dará las palabras. Amén. Bueno, en el numeral del Catecismo 1814 dice, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. La fe es la virtud teologal por la que yo, Rosario, creo en Dios y en todo lo que en Él me ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia me propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, yo, Rosario, me entrego entera y libre a Dios. Por eso, yo, Rosario, como creyente, me esfuerzo por conocer y hacer la voluntad de Dios. Yo, Rosario, como justa, viviré por mi fe. Ahora sé que mi fe viva actúa por mi caridad. En esto me detengo un momentito y les comparto esto tan bello, tan bonito, porque es importante recordar que nuestra lucha en el camino de Dios tenemos que tener algo por qué estar. Y esto es buscar nuestra salvación. Es a través de nuestra fe. Tener nuestra fe en un Dios vivo. En un Dios que está siempre allí para nosotros. En el numeral 1815
El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, pero la fe sin obras está muerta, privada de la esperanza y de la caridad. La fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. El don de la fe permanece en mí, Rosario, si no he pecado contra ella. Pero mi fe sin obras está muerta. Está privada de la esperanza y la caridad. Mi fe sin obras no me une plenamente a Cristo, ni hace de mí un miembro vivo de su cuerpo. En el numeral 816 dice, el discípulo de Cristo no sabe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivirán privados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguir por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todos, aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. A quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Yo, Rosario, como discípula de Cristo, no debo solo guardar mi fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Yo, Rosario, debo vivir preparada para confesar a Cristo ante los hombres y seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. Mi servicio y mi testimonio de fe son requeridos para mi salvación. Si yo, Rosario, soy aquella que se declara por Jesús ante los hombres, él también se declarará por mí ante su Padre que está en los cielos. Pero si yo, Rosario, lo niego ante los hombres, él me negará también ante su Padre que está en los cielos. En esto quiero compartir un poquito. Quiero compartirles que para tener una fe puesta en ese Dios vivo, nosotros como cristianos tenemos que perseverar constantemente en la Santa Eucaristía. Tenemos que estar constantes en horas santas. Tenemos que estar constantes donde nosotros creamos que eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque si nosotros no buscamos la forma de estar llenando ese espíritu, nuestra fe no va a crecer. Nuestra fe se va a quedar estancada. No vamos a poder transmitir a nadie. No vamos a poder hacer esas obras de caridad, porque por medio de la fe nosotros hacemos obras de caridad, porque esto van de la mano, fe y obra de caridad, pues es lo que nosotros tenemos que cumplir y hacerlo. Tenemos que estar nosotros constantes en comunión con Dios
para obtener este regalo tan grande que Dios nos ha dado, porque el don de la fe, Dios nos lo ha dado a todos. Solo que de nosotros depende cómo queremos nosotros mantener nuestra fe. Si todavía nuestra fe como que tambalea un poquito, ¿verdad? Pues busquemos en las Sagradas Escrituras, meditemos, leamos, busquemos donde nosotros podemos llenarnos y aumentar nuestra fe. Por ejemplo, en Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza a lo que se espera. Es de cosas que no se pueden ver. Y ahí está donde nosotros tenemos que seguir a Dios. Tenemos que buscarle. Y si nosotros le buscamos, vamos a ir obteniendo nosotros por medio de nuestra fe lo que Dios nos va a ir presentando a cada momento. Para fortalecer nuestra fe, nosotros tenemos que buscarle, tenemos que practicarle. Y en este mensaje, lo que yo aprendí, pues es de que Dios me ha dado un regalo grande. Y es de ayudar a mi prójimo. Es de ayudar también al que no tiene fe, al que le falta fe. Esa es mi misión de lo que yo he aprendido para compartirle a los demás hermanos que necesitan escuchar de esa palabra. También tenemos el ejemplo de la pareja que ya grandes tuvieron un hijo. Y eso lo encontramos en Hebreos 11:11. A pesar de su avanzada edad y por la fe, pues Dios les dio la oportunidad de tener a un hijo. Entonces, hermanos, no dejemos que nuestra fe pues se quede estancada, sino que nosotros tenemos que perseverar para mantener viva y que nuestra fe vaya aumentando cada día. Muchas gracias. Bendiciones. Muy bien. Qué maravilla, María Rosario. Te felicito. Bien hecho tu trabajo. Yo te estaba escuchando maravillado porque estoy escuchando a una predicadora, dije yo, el Señor. Porque escucharte en esa lectura pausada y bien en ese ritmo que nos permitió ir comprendiendo a los que no tenemos el texto a la vista, comprendiendo en la profundidad de cada uno de estos puntos del catecismo que son tan enriquecedores. Escucharte más la meditación que tuviste, los ejemplos, me ha parecido excelente ese trabajo. Creo que si persevera, te animo a que perseveres en este programa de Testigos de su Misericordia. Vas muy bien, que se nota que hiciste una lectio divina de tus párrafos. En cada párrafo estuviste buscando cómo comprenderlo de mejor manera. Y al final, pues, nos diste esa animación en la fe que todos necesitamos, porque ese es el trabajo. Pero yo te aseguro que te has sentido feliz y contenta porque te has basado en las enseñanzas de la doctrina católica. Yo te aseguro que has tenido esa libertad en el espíritu y esa paz en tu interior de saber que cuando estás leyendo lo del catecismo y te lo estás apropiando, esa es la doctrina que Jesús enseñó. Y que es fácil de comprender para ti, para el que te está escuchando. Y de eso salió el fruto ya de la exhortación que nos has hecho y buscaste una nueva cita para poder enriquecer la parte que querías tú resaltar. El mensaje que has recibido tú a través de estas palabras es personal. Nadie recibe el mensaje que tú recibiste. Por lo tanto, ya que es personal el mensaje que cada uno recibe cuando se le delega un trabajo, hay que hacer el trabajo y recibir de Dios para poder comunicar lo que yo he recibido, que no va a ser igual ni parecido
a otro resultado que le haya dado a otro hermano. Va a ser totalmente diferente. Y es ahí la riqueza de que cada uno de nosotros personalmente hagamos nuestras tareas. Las tareas, les decía al principio, que no salió en la grabación y ahora quiero que quede claro. Las tareas las da Jesús porque tiene un mensaje importante para ti. La tarea es para ti, así como es para mí, aunque yo diseñe el programa o el contenido. Yo lo diseño en oración y después me lo tengo que aplicar porque es para mí, para mí. Entonces, si a ti te tocó la fe, el Señor quiere que tú seas testiga de fe. Fíjate, el Señor ya te dio el tema, ¿me entiendes? Ese tema es muy personal para ti, es para todos nosotros. Y yo tengo que trabajarlo. Yo trabajé también el tema, ¿verdad? Yo trabajé y me cuestioné mi fe. ¿Cómo está mi fe en Dios? ¿Cómo está esa virtud teologal en mí? ¿Verdaderamente tengo suficiente fe? Tengo una fe como un grano de mostaza que me permita a mí crecer y que dé fruto, mucho fruto, lo que yo hago. Tengo tanta fe que si pido en el nombre de Jesús se mueven los montes y los obstáculos que se presenten en mi vida. Esa es mi percepción, mi oratio contemplatio. Esa es la mía. Yo tengo que hacer mi trabajo, como tú hiciste tu trabajo. Y de ese trabajo, el profeta da, no de lo que le dijo a otro, sino lo que te dijo a ti, así como lo hiciste, Rosario. Esa es la importancia de la educación y de la formación como predicador, que uno se deja formar por la palabra de Dios. Uno se deja formar por Jesús. Y es Jesús el que te está formando. No es Carlitos, no es Freddy, no es Alfredito. No, es Jesús. Cuando escuchamos a los hermanos, o cuando tú me escuchas a mí, escucha a Jesús, hermana. No escuches a Carlitos, escucha a Jesús. Y Jesús es directo. Es cuando yo les digo a cada uno de ustedes, y me lo digo a mí mismo, Carlos, tienes que hacer tus tareas. Ya vimos en temas anteriores de cómo es la virtud y el don de Dios de la oración, en donde entramos en un diálogo con Dios y Él utiliza cualquier medio para comunicarse con nosotros. Y especialmente para esta comunidad son los PDFs, las preguntas y las reflexiones que ahí aparecen. Ese es el medio que utiliza el Señor contigo en este momento de tu vida. Entonces, cuando haces tu tarea y la compartes, para que se te pueda ayudar, como lo hizo Rafita Ramírez. Es un alumno, Rafita es un alumno excelente del Señor, pues, ¿verdad? A mí me manda ahí tus tareas y yo solo en el espíritu las reviso y cada vez las hace mejor. Y hoy es que escucho a Rosario y lo está haciendo perfectamente. Quiere decir que todo lo que hemos estado invirtiendo de tiempo para prepararnos está dando fruto. ¿Por qué? Porque la persona asumió el compromiso y quiere hacerlo y se esfuerza. Ahí Rosario nos decía, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Porque, pero ¿por qué me voy a esforzar? Decía Rosario. Ahora yo tengo esa misión de fe, dice. ¿Verdad? ¿Por qué se va a esforzar? Porque quiere su salvación, porque ama a Jesús. Porque está siguiéndolo, amándolo, y ella quiere hacer lo que Jesús le está pidiendo. Y el Señor le está dando todas las herramientas. Fernando, no te vas a sentir mal porque no pudiste leer el documento, no te preocupes. Pero también toma en cuenta, ahora que lo recibas, que ahí, estas virtudes teologales es un tema muy importante que quiere Jesús que tú estudies, Fernando, y que tú reflexiones, porque Él quiere que tú te apropies de la fe en Dios, de la esperanza en Dios y de la caridad y misericordia de Dios. Él quiere que las tres virtudes teologales, tú las estudies, las refuerces y que las comas y las vivas y que las apropies y que las sientas y que le pidas al Señor que te incremente la gracia para poder vivirlas en plenitud, porque Él sabe que en este momento de tu vida, Fernando, es lo que tú necesitas. Él lo sabe. Fíjate que a mí me tocó sustituir a Freddy le tocó la prudencia. Pero como me tocó a mí, ¿verdad? A mí también me tocó la prudencia.
Ahora, ¿y a ti? También. Ah, no, es que como le tocaba a Freddy, lo dio Carlitos, ¿verdad? No, es que lo que el Señor le dio a Freddy, que él no lo pudo hablar por trabajo. Dios sabe por qué no lo pudo hablar, pero era para Freddy. Si Freddy no aprendió de eso, hoy le está diciendo el Señor, bueno, Freddy, ya te dije que tenés que especializarte en prudencia. Y entonces Freddy tiene que asumir ese compromiso con el Señor. Y yo, que me tocó, también. ¿Y tú? ¿Sabes, hermano? En el PDF, por eso va la línea para que pongas tu nombre. Ahora, hoy tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos hablando con Jesús a poner nuestro nombre. Porque cuando la hermana María Rosario puso que la virtud teologal de la fe es por la que ella cree en Dios, en todo lo que Él le ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia le propone porque Él, Dios mismo, es la verdad misma. Cuando ella está diciendo eso, Rosario, cuando tú aquí lo acabas de expresar, es que tú crees en Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo creo en Dios. Creo en su palabra, o sea, en todo lo que Él me ha dicho. Y creo, dice, ¿verdad? En que esa palabra de Dios está protegida por la Santa Iglesia Católica. Con este versículo apropiándonos de la fe, del catecismo, ahí tú te estás asegurando ante Jesús que vas a ser una predicadora que cree en Él, que cree en su palabra, pero amparada esa palabra por la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia. Y haciéndolo, estás consciente y segura de que Él es la verdad misma. Dios es verdad en la palabra y en la Santa Iglesia. Y ese es tu compromiso con el Señor. Entonces viene y que, mire, yo viví esa experiencia en el interior de la República. Personas así que se empezaban a preparar para poder predicar, y entonces venían los hermanitos separados, ¿verdad? Protestantes, y entonces se las jalaban, decían, si es el mismo Dios, si es el mismo Cristo, ven aquí para aquí, aquí te vamos a dar la tribuna, aquí vas a tener la oportunidad de hablar y con toda libertad, y ven, y qué bueno, a mí me decían, qué bueno que despertó la Iglesia Católica y que están viviendo un nuevo Pentecostés, gloria a Dios, hermano Carlos, me decían, ahora sí hay predicadores dentro de la Iglesia, ¿verdad? Véngase con nosotros al culto. Yo, ¿qué culto? Yo no tengo que ir a ningún culto. Yo no tengo que ir a ningún culto. Vengan ustedes a escuchar la enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué pude responder yo eso? Hermanas, por gracia, hermanos y hermanas, por gracia de Dios, porque aprendí esta lección. Quienes me enseñaron esta lección, así como hoy Rosario está aprendiendo la lección del catecismo de la Iglesia, que le dice que ella cree en ese Dios, que cree en lo que Él ha dicho y que está respaldado y protegido por el magisterio y la tradición de la Iglesia. Entonces, Rosario, cuando tú expresaste eso, tú tienes que estar consciente de que cada vez que pones tu nombre, te estás comprometiendo con Jesús, y entonces lee bien y despacio. Y a todos los hermanos, yo los invito, lean bien, hermanos, porque miren, no podemos estar nosotros jugando con el Señor. No podemos nosotros estar diciendo, comprometiéndonos con el Señor, si nosotros no somos capaces de cumplirle al Señor, porque ¿a quién vamos a apantallar? ¿A quién vamos a tratar de engañar? Vimos al principio en el tema de las virtudes y la gracia, que yo digo que con la ayuda de Dios, yo, Carlos, forjo mi carácter y adquiero soltura en la práctica del bien. Y si yo no estoy practicando el bien, y si yo no estoy haciendo nada por forjar mi carácter, en el caso de la fe, y si yo no estoy haciendo nada por aumentar la fe, o si no estoy haciendo nada por salir del pecado, todo eso son mentiras, hermanos, son ofensas a Dios, porque es a Dios en Jesucristo con quien estamos nosotros interactuando en estas enseñanzas.
Entonces, el catecismo lo que hace es como que recopilar la esencia de la enseñanza de Jesús, que ha sido protegida por la tradición y el magisterio de la iglesia, y nos lo presenta de una manera fácil de comprender. Pero cuando nosotros nos apropiamos de cada párrafo, es un compromiso personal con Jesús. Yo estoy consciente que como hombre, yo, Carlos, herido por el pecado, no me va a ser fácil guardar mi equilibrio moral, le dije hoy al Señor. Estoy consciente de eso. O sea, que yo no puedo estar viviendo una vida de pecado, pues. Yo, Carlos, debo pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza en humildad. O me creo ya porque ya predico, porque enseño, o porque puedo dar alguna charla. Ya no tengo que humillarme ante el Dios y su santidad. Ya no tengo que recurrir a los sacramentos. El catecismo me enseña lo que enseñó Jesús. Si no participas de la gracia en los sacramentos, tampoco vas a permitirle al Espíritu Santo que te invite a amar el bien. Porque no estás en la gracia de Dios y entonces tu equilibrio moral es falso. Y esa es la parte en la que yo quiero compartir con ustedes esta noche, hermanos. Esa parte del cuestionamiento que tuve a raíz de volver a leer las cuatro virtudes cardinales. Yo los invito a que vuelvan a leerlas y que en cada uno de los párrafos en donde dice yo y pone usted su nombre, revísela. Hermano, porque es un compromiso enorme el que uno está adquiriendo ante Jesús. Le hago un breve resumen para los que no participaron de estas enseñanzas que nos están visitando hoy. En primer lugar, vimos cómo la virtud, llegamos a la conclusión de que yo estoy consciente de que mi virtud es esa disposición habitual y firme que yo debo de tener para hacer el bien. Entonces, ya solo con esa expresión, yo ante Jesús le estoy diciendo, Señor, yo estoy consciente de que esa virtud que me has dado y esas virtudes, tanto cardinales como teologales, tienen que ser una disposición de hábito, de mi hábito, y firme para hacer el bien. Para eso tú me das el conocimiento de estas virtudes. Que mi virtud me va a permitir no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de mí mismo. Y ahí nos pudiéramos quedar esta noche, ¿verdad, hermanos? En ese compromiso. Mi virtud me permite, dice, no solo realizar actos buenos, o sea, ya los actos buenos los hago ya por inercia, porque ya están en mí esos actos buenos, porque la bondad de Dios está en mí, sino que también me pide que yo dé lo mejor de mí mismo. En el caso mío, que lo sirvo a ustedes a través de estas enseñanzas, yo tengo que dar lo mejor de mí mismo, hermanos. Y ahí es donde entré con el Señor, para decirle, Señor, ayúdame a no ser hipócrita. Ayúdame, Señor, a verdaderamente transformarme en el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a ser humilde y pedir tu gracia para que yo pueda comunicar lo que tú quieres y no lo que yo quiero. La enseñanza que tú das y no la que yo creo que das. Gracias, Señor, por la luz del Espíritu en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque he encontrado en el catecismo de la iglesia esa guía, ese soporte, esa certeza, esa seguridad de la fe. Para no hablar tonteras como Carlos Vides, Señor, sino que para hablar de tu palabra y poder discernirle en el Espíritu Santo sin salirme de esa enseñanza valiosa que está encerrada ahí y que hoy, Señor, me dice que no solamente esa virtud que me das como gracia, es un regalo maravilloso y nos das a cada uno de nosotros esas virtudes para que realicemos actos buenos, Señor, haz que seamos buenos. Hermano, ya, nuestra disposición debe ser buenos. Yo quiero ser bueno, yo quiero ser santo. Dame la gracia, Señor. Y dame la gracia para dar lo mejor de mí mismo. Mira, hermana, cada uno de ustedes tiene un potencial.
que todavía no ha descubierto, como hombre y como mujer, como padre y como madre, como hijo y como hija, como nieto y como nieta, como hermano y como hermana, como abuelito y como abuelita. Cada uno de nosotros tiene un potencial que aún nosotros no liberamos. Necesitamos pedirle al Señor en la humildad que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros clientes, con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude a que brillen los carismas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que brillen las virtudes en nosotros, que nos vean como hombres, nos sintamos y nos veamos como hombres virtuosos primero ante ti, para que los hermanos puedan descubrir la virtud que tú nos das en nosotros. Con todas mis fuerzas sensibles y espirituales, yo como persona virtuosa, con tu ayuda, Señor, tiendo a hacer el bien, lo busco y lo elijo a través de mis acciones concretas. No me dejo llevar por la pereza, por la soberbia, el orgullo, la vanidad, la gula, la impureza. No, Señor, sino que busco y elijo, no solamente en mi mente, en mi corazón, sino que también con mis obras, mis acciones concretas. Ya nos enseñó el Señor ahora a través de la fe, que la fe sin obras está muerta, porque no es suficiente. La fe tiene que ser acompañada de sus hermanas, la esperanza y la caridad, para que sea eficaz. Para que esa fe no sea solo la fe que yo creo ante todos y me lleve a la soberbia y a la vanidad y al orgullo vano. Porque no es solo de creer ante Dios, es creer ante Dios para poder manifestarse como Jesús ante los hermanos. En las virtudes he concluido que yo, Carlos, acepto como objetivo de mi vida vivir una vida virtuosa para llegar a ser semejante a Dios. Y ahí me quedé, fíjese, hermano. Este es el primer párrafo que le tocó a Freddy y me tocó a mí y te toca a ti ahora. He concluido que yo, Carlos, acepto como objetivo de mi vida vivir una vida virtuosa para llegar a ser semejante a Dios. ¿Se da cuenta, hermano y hermana, a lo que yo me estoy comprometiendo? Si yo sigo de largo con ese texto, no sirve de nada esta enseñanza, hermano. No sirve de nada. Ay, sí, vamos a adquirir un conocimiento. Ay, qué bonitos los temas. Ay, qué bonito lo que dice aquí. Así, yo pude leerlo, yo pude repetirlo, yo puse mi nombre, y todo eso está bien. Pero eso no es eso, hermano. Ya la hermana lo dijo, para la salvación nosotros tenemos que encontrarnos con un Jesús resucitado. Y el Jesús resucitado en sus virtudes que a mí me está diciendo, ten mi vida, haz mi vida, haz de tu vida mi vida. Yo siempre estuve dispuesto habitualmente y firme para hacer el bien. ¿Y tú, Carlos? ¿Y tú, Rafita Andrade, o Rafita Ramírez, o Alfredo, o Juan Pablo, o Rosario, o Elmer, Bernardo? ¿Y tú qué? ¿Qué onda? ¿Estás consciente? Jesús te está preguntando hoy en su virtud. Es su virtud, porque nosotros vamos a imitar a Jesús. Y Él nos está dando la gracia para que tengamos esa disposición habitual y firme a hacer el bien como Él. Si nosotros logramos en esa pequeña frase, hermanos, asumir el compromiso con Jesús y dejarnos transformar y buscar la manera de mantenernos en la gracia de Dios y escuchar su palabra para ir habituándonos a hacer firmemente el bien, entonces esta enseñanza dará mucho fruto en tu vida, hermano. No solo en tu testimonio, sino en tu predicación. Porque la predicación... Hermano Carlos, buenas noches. Sí, buenas noches, Norita. Fíjese que yo no sé si es posible para complementar lo de la fe. A ver. Yo tengo un testimonio de fe. Cuéntalo. ¿Lo puedo dar? Sí. Vale. Fíjese que yo soy enfermera y siempre en el hospital, pues yo me di la tarea
de que las personas fueran la religión que fueran, yo las bautizaba y como tenía las dos iglesias cerca, la de la Virgen de Guadalupe y la del Espíritu Santo, entonces pasaba a cualquiera de las dos iglesias a entregar a esas almas que se nos iban. Si se me iban a mí, yo al salir pasaba y si se le iban a los compañeros, pues siempre las andaba entregando. Yo tengo una gran experiencia cuando yo iba a turno un miércoles santo, nos atropelló un camión. Y en ese momento le cuento lo que me contaron, porque Dios tuvo tanta misericordia de mí que dicen que nos atropelló un camión de esos que reparten agua por toneles y nos aventó de un lado para otro con mi esposo. Me recogieron inconsciente y como vieron los bomberos que yo llevaba uniforme, vieron que era enfermera, dice que a mi esposo lo encontraron inconsciente en tiempo y espacio, sentado a la par de la moto. Y le preguntaron que a dónde iba y dicen que él dijo al San Juan de Dios. Y efectivamente yo iba a turno al San Juan de Dios porque en ese tiempo yo era enfermera de los intensivos. Cuando los bomberos vieron, avisaron al hospital que llevaban a la señora Nora que había tenido un accidente. Cuando llegamos al hospital, las cosas que Dios hace, mi hermano Carlos, porque les digo yo, todo lo que pasa es porque Dios ya sí lo decide. Había un médico que siempre llegaba cuando estaba de turno él en la emergencia y yo en los intensivos me decía, señora Nora, fíjese que abajo está, el compañero está. Y yo toda la vida le decía, mire, doctor Medina, si yo algún día vengo a la emergencia, por favor no me vaya a poner el ventilador. Déjeme morir, pero no me ponga el ventilador. Puede creer que él estaba de turno. Dicen las compañeras que después me contaban que dice que el doctor Medina ya faltaba de dar su vida, su sangre con tal de que yo no me lo muriera. No me puso el ventilador, llamó a los mejores especialistas. Yo llevaba 4 fracturas multifragmentarias en la pelvis. Esto quiere decir miles de pedacitos en mi pelvis. Fractura grado 3 en la cabeza, fractura en la nariz. Cuando ya me iban a llevar a sala de operaciones porque estaba el hematoma sangrando mucho en mi cabeza, Dios les puso que me pasaran primero a rayos X, ya faltando una puerta para que me entraran a sala de operaciones. Me pasaron a rayos X, vieron que mi hematoma se estaba reduciendo y dijeron, no la operamos. Les digo yo, a mí el Señor me sacó de la puerta de sala de operaciones si no me hubieran operado la cabeza. Pero después me llevaron para los intensivos, de ahí me tuvieron en neurocirugía, me pusieron unas pesas de 40 libras en la pierna para jalármela. Y cuando yo escuché que yo estuve inconsciente miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria. Y ya les habían dicho a mis hijos que si yo llegaba a 4 días, yo me moría. Mi esposo se lo llevaron al IX y a él le fueron a avisar allá que yo estaba inconsciente. Él pidió su salida y se fue a verme. Dice él que cuando él llegó conmigo me dijo, Reina, ¿cómo estás? Dice que yo le contesté, bien, gracias. ¿Y su familia cómo está? Dice que él sintió la muerte porque yo no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Me tuvieron ahí en el San Juan de Dios 26 días. Y yo oí, como yo les entendía a los médicos que eran lo que ellos estaban diciendo, dije yo, esto va para largo. Pedí mi traslado para el IX, me mandaron al IX y ya en el IX me tuvieron con esas pesas. Pasado el tiempo me comenzaron a hacerme ejercicios. Mire, mi hermano,
Me mandaron, por último, me mandaron a hacer ya ejercicios a rehabilitación. Llegó un momento en que los médicos decían que me iba a quedar inválida. Yo le decía al Señor, Señor, si tu voluntad es que yo me quede inválida, yo lo acepto. Pero por favor, dame fortaleza, que tengo una niña de año 3 meses que sacar adelante. Esa era mi petición. Yo no le reclamaba al Señor, no, solo le decía, por favor, dame fortaleza. Después le decía yo al Señor, Señor, si tu voluntad es que yo me quiera inválida, yo lo acepto, pero dame la fortaleza que necesito. Tengo que sacar adelante ese ángel de Dios de año 3 meses. Mire, mi hermano, yo le decía al Señor, yo no me venía en mi cama, estaba acostada totalmente, me tuvieron que hacer un hospital con todo adentro de mi cuarto porque yo no me podía menear. Cuando yo ya sabía que me iba a quedar inválida, le decía al Señor, si tú me necesitas todavía en el hospital, regrésame al hospital. Pero si tu voluntad es que yo me quede inválida, yo me quedo inválida, lo acepto, pero dame por favor esa fortaleza que necesito. Mi hermano Elix me había ofrecido 4 operaciones de alto riesgo. Y habían llamado a mi esposo, le habían dicho de que en la 4ª operación podía ser que yo me quedara porque eran de alto riesgo todas las operaciones. Yo le decía a mi esposo, mira, si Dios me hizo mis huesos en el vientre de mi madre, yo sé que me los vuelve a hacer. Con toda la fe del mundo, mi hermano Carlos, yo le decía, Señor, yo sé que tú puedes, yo sé que tú me vas a hacer caminar. Hermano Carlos, por fe, yo camino sin una operación. No me pusieron prótesis, no me pusieron nada. Le estoy hablando ahorita prácticamente de 29 años del accidente. Hasta la fecha, yo voy al IX a consultas y cada vez que llego me dicen los médicos, señora, ahora sí se va a operar. No, doctor, no es la voluntad de Dios. Pero me dicen ellos, pero es que mire cómo tiene esa pelvis. Sí, pero yo camino por la voluntad divina del Señor, hermano Carlos. Yo soy testimonio fiel de lo que el Señor sabe hacer. Pero eso sí, al Señor hay que aceptarle lo que Él dice, como lo hace, porque Él tiene su tiempo para todos nosotros. Yo soy testimonio vivo de lo que Él hace. Yo no tengo operaciones, camino sin prótesis y hasta la fecha Elix, cada vez que llego me dice, ahora sí se va a operar. No, le digo yo, no es la voluntad de Dios. Y ellos me dicen, pero es que Señor, no, es que no es la voluntad de Dios. Yo lo siento, hermano Carlos, porque cuando yo empecé con lo del accidente, yo me quedé con un alza. ¿Ha visto esos zapatos altotes que las personas tienen un zapato más alto que otro? Yo me quedé con una alza como de 20 centímetros. Y yo sentía en mi pierna el jaloncito y yo decía, Señor, yo sé que tú quieres que mande a hacer una alza más pequeña, y mandaba a hacer una alza más pequeña. Y así, mi hermano, me vine haciendo alzas y alzas y alzas y alzas y hasta la fecha. Yo uso una alza de 1 centímetro sin operaciones. Yo soy testimonio vivo de lo que el Señor hace, pero todo eso fue por fe y esperando la voluntad de mi buen Dios. Y yo les digo a mis compañeras en el hospital, a mí el Señor me devolvió el 100% lo que yo había hecho en ese sagrado hospital con los pacientes y con sus familias, mi hermano Carlos. Así que leo, la fe mueve montañas. Soy testimonio vivo de lo que el Señor sabe hacer. Dios le bendiga a mi hermano Carlos. Gracias, Norita. Que, gloria a Dios. Amén. Qué maravilla la que hace el Señor
Y mira, qué gran testimonio el que nos has compartido el día de hoy. Definitivamente a todos nos anima en la fe, porque cuando hay una testiga de Jesús, de lo que ha hecho en su vida, es una testiga totalmente creíble, es una testiga que está hablando en el nombre del Señor. Hoy la hermana decía que en el numeral 1816, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe, dice, y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Y eso es lo que tú has hecho en este momento. Mira cómo es de lindo el Señor que te movió a que tú nos enseñes que lo que está escrito no sirve de nada si nosotros no lo ponemos en práctica. Y que para ponerlo en práctica necesitamos ser como tú, discípula de Cristo, que no se guarda la fe y vive de ella, sino también la estás profesando, testimoniando con firmeza, y la estás difundiendo. Y ese testimonio, que es el testimonio de Dios en tu vida, es precisamente el testimonio de la virtud de la fe teologal que estamos estudiando. Amén. La parte teórica, digamos, del párrafo que está en el catecismo es el compendio de ese conocimiento espiritual. Espiritual, no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento para que nos volvamos sabios, ni grandes intelectuales, ni grandes teólogos. Eso no es para eso, este conocimiento. Es una catequesis, una enseñanza que nos da Jesús a través de la iglesia, para que esas palabras que expresan ahí, las vivamos. En el caso tuyo, nos has enseñado cómo se vive, cómo se está viviendo la fe, porque tú la has sentido, la has vivido y la estás testimoniando. Amén. Esa es la predicación. Esa es precisamente la predicación. Porque tú estás predicando de algo que has recibido de Dios, de esa gracia maravillosa, milagrosa, ¿verdad? Que cualquiera que escucha tu testimonio dice, bueno, ¿cómo es posible que pueda caminar? ¿O cómo es posible que hayan ido bajando el tamaño de sus botas porque se va desarrollando más hueso? ¿Cómo es posible eso? Pero tú lo estás viviendo y lo estás compartiendo, ¿verdad? Que tu esposo también te animó y te acompañó y también, pues, gracias a Dios, él también salió sano, ¿verdad? Qué bendición. Qué bendición, Norita. Muchas gracias por compartir. Lo hiciste movida por el Espíritu Santo. Bueno, Gracias, hermanos y hermanas, feliz noche. ya comienza la animación en la fe, dándole gloria a Dios por Norita y por Rafa y por su vida, por su testimonio de fe. Les recapitulo lo que hablamos en esta noche. Toda la enseñanza que estamos recibiendo, hermanos y hermanas, por favor, lea cada párrafo, apropiéselo, pero vaya despacito, para que, comprendiendo lo que usted se está comprometiendo, pueda poder decir, como vimos en el primer párrafo sobre la virtud, he concluido yo, y pone su nombre, yo, Carlos, acepto como objetivo el vivir una vida virtuosa para llegar a ser semejante a Dios. Ahí está el camino ya de las virtudes, hermanos. Las vamos a estudiar, las vamos a reflexionar, las vamos a contemplar, nos las vamos a apropiar. ¿Para qué? Para cumplir con este objetivo que ya hemos aceptado ante Jesús, de vivir una vida virtuosa como la que vivió Él, para que podamos llegar a ser semejantes a Él, que es Dios. Vivir una vida virtuosa para llegar a ser semejante a Jesús. Ese es el estudio, ese es el fruto que tenemos que dar. Es un fruto espiritual, no intelectual. La lectura teórica con el intelecto nos ayuda a comprender, a rumiar, pero después hay que contemplar lo que estamos recibiendo. Les envío este resumen que he hecho sobre lo que llevamos ahorita acerca de la virtud, las virtudes humanas, cada una de las virtudes. Y les voy a hacer el resumen también de lo que vimos hoy, de las virtudes que necesitan la gracia de Dios, las virtudes teologales, comenzamos, que son 3, de las que nos apropiamos, y especialmente un breve resumen de la fe, para que ustedes
ya en su horario contemplativo le vayan agregando a cada uno de estos resúmenes la parte que a ustedes les toca. Hágalo, hermano y hermana, yo la animo que lo haga. Si no me lo envía, no lo envíe, pero mejor si lo hace. Pero si no, hágalo y guárdelo. Guárdelo para volverlo a leer y a rumiar y a seguir aprendiendo. Yo esta semana, como nos comprometimos ante el Señor, yo estuve rumiando las 4 virtudes humanas, porque quería comprenderlas y me quedé solo en la virtud. No llegué a las virtudes cardinales, porque en la virtud me quedé asombrado contemplando que el Señor quiere que yo me asemeje a Él, que Jesús me está invitando a que me asemeje a Él. Hermano, yo tengo que humillarme, yo tengo que ofrendarle todo lo que soy para que me dé la gracia para poder hacer vida eso que me está pidiendo Él. Que me purifique esa intención que tengo en mi corazón y en mi mente, que me saque de toda hipocresía y de toda vanidad, orgullo, soberbia, o creencia, o increencia, o falta de fe, o cualquier cosa que cada uno de nosotros guarda, y que el Señor me purifique de tal manera que yo pueda abandonarme en su divina providencia, en su corazón de misericordia, para que a través de las virtudes Él me haga semejante a Él. Y entonces ya estando yo consciente y seguro de que me he ofrendado sinceramente, auténticamente, fielmente a Dios para que dejarme transformar, entonces continuaré reflexionando las virtudes, porque hasta que yo no acepte ese compromiso de vida, y que te invito a que tú lo reflexiones, medites, y cuando estés listo lo hagas, de comprometerme con Jesús de todo corazón, de toda mente, de toda alma, con todas mis fuerzas, para buscar ser semejante a Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia para poder lograrlo. Diga conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén.